Economista Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia de la República, binomio de Luisa González de la RC. Economista, ¿cómo ha estado? Omar Jaén te saluda, estoy junto con Johan Mejía. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo ha estado, economista? Hola, muy buenos días, Omar y Johan, ¿cómo han pasado? Un gusto estar aquí con ustedes. Siempre aquí hemos lanzado primicias, así que Aquí contento han de estar salido con ustedes. primicias, han nacido conflictos. También, de todo un poco. Oiga, economista, antes de arrancar, es que estábamos conversando sobre Caviedes y el fútbol. Tú eres el Nacho, eso ya lo conoce la gente, pero sí le hiciste a la número 5 en tu juventud. ¿Y qué posición jugabas? A mí me gusta jugar de lateral derecho, también a veces A la tapado. derecha, ¿ves? Para que vean. Caramba. A la derecha. Arauz a la derecha, ese es un Yo titular. aprendí mucho del Cuchillo Fernández, que le gustaba mandar centros caramba. a Martín Delgado. Ese Entonces, ahí en ven- Nacional éramos hinchas. el bendito pase que le da el Cuchillo Fernández a Agustín Delgado en Lima, ¿no? Poca gente valora ese pase. No. Poca gente, muchos valoran Ese la es el- definición del team, pero no el pase del Cuchillo. Ese es el grito de Pocho Harda, nos vamos al mundial, ¿no? Claro, es que Pero él vio el ese pase. del Cuchillo. Él vio el claro. pase, él vio Qué el pase. tremendo. Economista, a ver, justamente y como preámbulo a esta entrevista estábamos viendo una declaración antigua de Verónica Abad que hablaba sobre que la dolarización no ha sido la panacea como te lo quieren pintar. Y justo ahorita vengo escuchando a Daniel Noboa en una cadena radial acá en Guayaquil que hablaba y me sorprendió porque en su propio plan de trabajo él dice que las reservas internacionales son intocables y que hay que fortalecerlas e incrementarlas, pero acabo de escuchar que él lo acaba de decir, que va a agarrar 1.500 millones de las reservas internacionales para poder suplir todas las carencias que tenemos en estos momentos. Aquí, desde que estamos anunciando la entrevista contigo, y nos dice, por favor, pregúntale a Andrés Arauz que explique de forma técnica y casi licuada cómo se compone la reserva internacional y si verdaderamente es intocable y no se la puede tocar con el pétalo de una rosa. Economista. Bueno, gracias por la pregunta. Primero hay que cobrarle los derechos de autor a Daniel Noboa, ¿no? Como en el resto de muchas de sus propuestas que viene tomándose del plan de gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero bueno, lo que hace eso es demostrar que hemos siempre tenido la razón respecto a la inversión técnica de los recursos del Banco Central para que puedan servir y contribuir al desarrollo de nuestro país, sobre todo en un marco de urgencia, de emergencia, de necesidad, de obra, de invertir en los derechos y el bienestar de los ecuatorianos. Mira, la Reserva Internacional es el resultado de las transacciones de entrada y salida de dólares del Ecuador. Alguna gente se confunde con el tema de los depositantes, etcétera, pero esto es lo que se llama el lado del pasivo. El lado del activo es de dónde entran los dólares y a dónde salen. Y entonces la Reserva Internacional se alimenta por los ingresos del petróleo, por los ingresos netos de la deuda externa y desde el lado privado, desde las exportaciones e importaciones que deciden ingresar al Ecuador. Y ahí está el asterisco clave, porque por ejemplo tú tienes muchas empresas bananeras que por ejemplo deciden exportar a 16 dólares en la caja del banano, pero lo que ingresa efectivamente, las transferencias en el sistema bancario al Ecuador, solo ingresan 8 a 10 dólares, quedándose 6 dólares afuera del país en paraísos fiscales como las Bahamas, como Panamá, como Miami, etcétera, y esos dólares no ingresan actualmente al Ecuador. A pesar de toda esa situación, el Ecuador tiene unas reservas internacionales suficientes para cubrir las contingencias que pudieran haber en materia de pagos internacionales, pero además tiene un excedente que todavía está en niveles históricos y que nos servirá para poder invertir en el Ecuador, sin arriesgar de ninguna manera ni el sistema financiero, ni el régimen monetario en el que vivimos, ni nada por el estilo. Ahora, Hay unos elementos técnicos, perdón, acabo nomás con esto, disculpa, un instrumento técnico que se llama el índice de liquidez estructural, que se calcula probabilísticamente para determinar
cuál es la cantidad óptima de recursos que se pueden reinvertir dentro del Ecuador sin afectar de ninguna manera a los depositantes, ni del Banco Central, ni del sistema, ni nada por el estilo. Ese índice de liquidez estructural nos da que tenemos un aproximado de 3.000 millones de excedente y nosotros hemos dicho, bueno, 2.500 vamos a utilizarlos para invertir en el Ecuador. Daniel Noboa dice 1.500. Bueno, nosotros creemos que hay que dar un mayor impulso a generar trabajo en nuestro país. Ahora, supongo que de haber visto, yo estuve revisando el hilo en Twitter que puso Marco Flores, en donde va desagregando qué es lo que ha ocurrido, porque, a ver, estábamos hablando que estaba por 8.000, 9.000, ahora nos hemos enterado que más de 2.000 millones de un momento a otro a lo largo de este año han sido utilizados por parte del propio Estado, ¿no? Y eso sí, a mí me causa sorpresa porque el propio gobierno de Lazo, que cada vez que desde la RC se ha mencionado sobre el uso de las reservas internacionales, pegan el grito al cielo, salen los artículos, salen los editoriales, pero el propio gobierno de Lazo está utilizando, y no solamente el gobierno de Lazo, bueno, está el BIES, están los propios GATS que han utilizado parte de estos recursos. Entonces, no es que es ilegal lo que está ocurriendo, ¿no? A ver, los GATS, el IES y la propia Caja del Tesoro Nacional, es decir, el Ministerio de Finanzas, tienen el derecho de utilizar sus recursos que están depositados en el Banco Central. Pero lo que hemos visto y lo que nos preocupa es que el gobierno le ha transferido dinero al IES supuestamente por obligaciones anteriores y el IES, en vez de utilizar esos recursos adecuadamente en beneficio de los afiliados, de los jubilados, del sistema de salud, de las previsiones correspondientes de la seguridad social, ha decidido utilizar ese dinero para comprar cartera en riesgo de vencimiento o vencida de la banca privada. Es decir, es una especie de salvataje adelantado, ¿sí? ¿Recuerda el salvataje en el 99? Era que primero quebraron los bancos y luego el Estado les fue a ayudar. Ahora el Estado, a través del IES, compra la cartera mala de la banca y les da liquidez, le da dinero fresco a la banca y el Estado se queda con el hueso, ¿sí? Le da carne y el Estado se queda con el hueso en la seguridad social. Eso es peligrosísimo y tiene el efecto de además reducir las reservas internacionales, porque cuando el Estado a través del IES le da la carne a la banca, le da las divisas, le da la liquidez a la banca no es que deja esa liquidez en el Ecuador, sino que la envía afuera. Y esa es la preocupación que han formulado tanto Marco Flores como Verónica Artola, como Pedro Páez, todos de distintas tendencias, pero con conocimiento sobre el funcionamiento de este tema. Y eso es una alarma que realmente debe preocupar al Ecuador, porque es una jugarreta de última hora de los banqueros que están muy vinculados a la administración del IES y por supuesto del propio Guillermo Lasso. Quiero entenderlo un poco mejor, ¿no? Lo que acabas de explicar, porque me parece importante. No sé si el ejemplo sirva, pero es más o menos como cuando tienes una deuda y una empresa de gestión de cobranzas compra esa deuda. Es algo similar lo que estarían haciendo lo que estaría haciendo el IES con la banca. Es algo muy similar, excepto que una empresa de cobranzas, cuando hay un crédito que tiene baja probabilidad de que se pague, te pagará a 30, 40% de ese monto, y el resto será la gestión de la empresa de cobranza. En este caso, el IES no es que paga el 30% por esa cartera con problemas, sino que está pagando cerca del 100%. Y eso es muy problemático. Eso tendremos que auditar cuando lleguemos para poder ojalá revertir aquello y sí también encontrar los responsables del caso. Pero mira, en todo caso, hay todavía recursos en la Reserva Internacional del país. Si sumas otros puchitos que tiene el Banco Central como ahorros institucionales, llegan a ser cerca de 8.000 millones, no solo los 7.000, sino 8.000 millones. Y con eso nosotros, no todo, indico nuevamente, sino haciendo un índice de liquidez estructural, se determina que una parte de eso, 2.500 millones, es el cálculo que hemos hecho nosotros, podremos invertir en el trabajo de los ecuatorianos. La Reserva Internacional hoy está literalmente en un banco en Suiza, se llama Banco de Pagos Internacionales, en la ciudad de Basilea,
en bóvedas y en inversiones en Suiza, que lo que hacen es contribuir a la economía y generar trabajo en los países europeos, en Suiza. Cuando nosotros lo que queremos es que ese dinero se invierta en el trabajo de los ecuatorianos, otorgando crédito productivo, financiando a nuestros gobiernos locales, impulsando en general la actividad económica doméstica y atendiendo las urgencias que enfrentan los ecuatorianos en materia de seguridad, en materia de salud, educación, vialidad. Este año ocurrió algo interesante que me gustaría que nos deje un poco tu perspectiva al respecto. Fue que China fue mediador en una negociación histórica entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Y ahora se está hablando mucho de lo que podría significar para nuestro ecosistema geopolítico global que, por ejemplo, Irán y Arabia Saudita se unan a los BRICS, lo que significaría en cuestión de reservas petroleras y demás. ¿Tú crees que esto podría significar al fin o podría determinarse como el fin de la hegemonía del dólar, por decirlo así, a nivel global, o de Estados Unidos como una superpotencia? ¿Cómo la ves tú? No, yo no creo que eso significa el fin de la hegemonía estadounidense. Yo creo que el sistema tiene lo que se llama economías de red, es decir, muchísimos incentivos para que el dólar todavía siga teniendo esa importancia a nivel planetario. Hay obviamente esfuerzos que se hacen, sobre todo de corte regional, entre los distintos países que conforman el sur global. Todos esos hay que aplaudir, pero el dólar seguirá siendo moneda hegemónica por varias décadas más, dadas las economías de red, el funcionamiento de los mercados financieros internacionales, el ordenamiento institucional de las instancias de Bretton Woods, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tardarán muchísimo más en variar, ¿no? Ahora que otros países quieran impulsar alternativas, está bien, pero todas esas alternativas todavía siguen ancladas a lo que se llama la unidad de cuenta referencial del propio dólar. Si tú analizas, por ejemplo, el Banco de los BRICS, los aportes de capital se miden en dólares. Claro, o sea, es bastante complicado. Ahora, economista, a ver, siento que estas son las contradicciones. Nadie puede negar que en estos momentos la mayor preocupación de los ecuatorianos es salir a la calle. Así de cruda es la situación, porque nos pueden matar. Hemos visto que en los últimos 4 o 5 días, por lo menos acá en lo que es la subzona 8, primero fue un niño de 11 años, asesinado con 20 disparos, masacrado en la calle mientras tomaba una botella de cola, maldita Con una sea. ametralladora. Y ayer nos enteramos que en Durán un niño que estaba haciendo sus deberes, hasta la piel se me pone gallina. Casa. Abalean la casa, lo asesinan y su primo de 16 años está gravemente herido. Nadie niega que el tema de la seguridad es quizás la mayor preocupación, pero tampoco hay que desmerecer la parte económica, la falta de empleo. La falta de tener plata en los bolsillos está desesperando a los ecuatorianos. Y quizás uno de los sectores más afectados, aunque todos están siendo afectados, pero creo que el sector de los jóvenes es uno de los más afectados. ¿Cuál es la propuesta del binomio de la RC para el tema laboral? Porque suena muy fácil. Yo he escuchado candidatos que dicen, no, hay que ganar más empleo para mejorar los aportes al IES. Puchica, si solamente fuera tan fácil la creación de empleo, ya hubiéramos salido de esta... Como el TikTok de Andrés, ¿no? Del rayo. Sí, el rayo. O sea, tú también saliste con el rayo. Abrasador. Empleo. ¿Cómo se genera empleo, pues, economista? ¿Cómo realmente se puede generar empleo en este país en las situaciones de inseguridad que tenemos? Mira, lo principal es un cambio de visión sobre la política económica. Ahorita tenemos una política económica que prioriza la contabilidad de los balances de los bancos, incluyendo de los bancos extranjeros, y por eso la mayoría de recursos del Estado ecuatoriano ahorita están destinados al servicio de la deuda externa y alimentar la fuga de capitales, por lo tanto, la salida de dinero del Ecuador en vez de su reinversión y recirculación en la economía ecuatoriana. Ahora, el cambio de visión se reflejará en las siguientes medidas concretas. Primero, toda una línea de política de inversión pública, tanto del Estado nacional, por ejemplo, vialidad, seguridad, salud, educación, como financiamiento a través de los gobiernos locales.
con una línea adicional de 500 millones de dólares para que puedan las prefecturas hacer caminos vecinales y los municipios invertir también en vialidad y en obras de agua y saneamiento para que haya trabajo por la construcción, no solo en los grandes proyectos nacionales, sino en cada cantón de la patria. En cada cantón tiene que haber generación de empleo. También una reforma a cómo funciona la compra pública para que se democratice la contratación pública y que no sean grandes consorcios o grandes empresas que se lleven los contratos del Estado, sino que demos trabajo a la economía popular y solidaria, a las asociaciones, a la pequeña industria nacional y de esa manera también democratizar el dinero, la liquidez, las oportunidades de trabajo y todo esto generará un boom en la economía nacional. Pero además de esto, nosotros vamos a impulsar 2 programas específicos para la juventud. El uno que se llama Mi Primer Empleo y el otro que se llama Mi Primer Emprendimiento. Mi Primer Empleo es donde el Estado entra a cubrir la mitad de la remuneración de los salarios de los jóvenes que sean contratados por empresas privadas. ¿Sí? El primer año lo va a cubrir la mitad del sueldo el Estado y eso va a significar que muchas empresas por fin van a decidir a contratar a jóvenes porque les va a resultar mucho más económico. Y por otro lado, el joven va a recibir la remuneración completa. De esa manera, eso te abre una puerta también, ¿no? Digamos, pasó algo similar similar con... experiencia. Claro, eso está excelente. Pero ahora yo me pongo a ver, habiendo tenido experiencia sobre todo con nuestros simpáticos empresarios ecuatorianos, que cuando les pusieron la cuota de tener una persona con discapacidad, lo veían como eso, una cuota. Una carga. Una carga. Y ahora si me dices, bueno, vamos a darles este incentivo para contratar a los jóvenes, yo los veo a ellos ya haciendo caja, es decir, bueno, me lleno de jóvenes, los pongo a trabajar durante el primer año, como el Estado va a cubrir su sueldo y después... A los 12 meses. Entonces, ¿cómo? Porque eso ya es una cuestión ya hasta cultural, me imagino. Mira, lo importante ahorita es que se inserten al mundo laboral, es decir, justo esa experiencia del primer empleo. ¿Por qué? Porque después van a darse cuenta del talento de los mismos jóvenes. Los jóvenes van a adquirir experiencia, van a entrar al ámbito de la cultura empresarial, que es justo lo que les falta cuando terminan sus estudios. Entonces ya solo el tener un año de experiencia les permite luego insertarse o en la misma empresa o en otras oportunidades laborales. Ahora, esto es con afiliación al IES, en pleno respeto a los derechos laborales. Aquí nadie se va a saltar la normativa laboral, eso no lo vamos a permitir. Evidentemente, el requisito va a ser que esté afiliado y con esa base de datos recibirá el incentivo la empresa ¿Tiene privada. calculado cuánto debería invertir el Estado para poder, por ejemplo, qué? ¿Son 20.000, 50.000, 70.000? ¿Cuántos jóvenes aspiran? La meta es 50.000 jóvenes en el primer año. Eso significa un presupuesto aproximado de 67.5 millones de dólares. Es perfectamente manejable. Y el segundo programa es Mi Primer Emprendimiento. Mi Primer Emprendimiento va a ser para aquellos jóvenes que no necesariamente quieran ir a trabajar para alguien más, sino que quieran ser su propio jefe, ¿ya? Y eso va a ser la presentación de un proyecto al Banco de Ideas de la Cenecit, en donde demuestren que su idea de negocio tiene posibilidades de éxito, pueda tener márgenes de rentabilidad, es decir, les vamos a pedir que proyecten los ingresos y los costos y ver si les va a generar dinero ese negocio, un estudio de mercado bastante básico para saber que van a tener a quién vender lo que ellos hagan, sea un bien o un servicio, y sobre la base de eso se evalúa y se les otorga un capital semilla, quiere decir dinero no reembolsable, que ya no tienen que devolvérselo al Estado y que les va a servir para montar su propio negocio y de hecho contratar a más jóvenes si es que les va bien. Entonces tenemos Mi Primer Empleo y tenemos Mi Primer Emprendimiento y con eso vamos a generar también un boom de generación de trabajo joven en el Ecuador y empezamos a cambiar la tendencia de lo que está ocurriendo en nuestro país. Para cerrar un poco el tema de los jóvenes, hay otro gran problema, y tú lo sabes, porque tú también has estado en parte de la academia y has sido estudiante, el tema de los créditos universitarios, ¿no verdad? Papa Puchica, yo también todavía estoy pagando una desde el 2018 todavía. Mira,
Lazo envió a la Corte Constitucional un decreto ley que tenía que ver supuestamente sobre eso, pero ya cuando leías la letra chiquita tenía que ver sobre otros aspectos. Y la Corte se lo batió. Dijo, no, ese tema tiene que por último ser analizado por la Asamblea Nacional. ¿Hay alguna propuesta con respecto a este tema de los créditos educativos? Sí, nosotros tenemos la idea y la propuesta de una remisión de intereses, multas y otros recargos por los créditos educativos que han entrado en procesos de coactiva y también otros que están en situación de incobrables para poder dar un respiro a los jóvenes que no han podido conseguir trabajo o que han conseguido trabajos que no les alcanza para cubrir el crédito educativo. El crédito educativo es un instrumento muy potente para quienes tal vez no es necesariamente están en la universidad pública, sino en la universidad particular, y de esa manera pueden también acceder a cupos en la universidad particular. Eso lo vamos a potenciar, vamos a ampliar las líneas de crédito educativo también para que a través de todavía hoy el Banco del Pacífico, que no lograron venderlo afortunadamente, podamos impulsar el crédito educativo para que los jóvenes accedan también a cupos en la universidad privada. Ok. Vamos a hablar ya del tema. Esto me parece que vincula algunos aspectos, pero yo sí tengo una pregunta respecto a algo que tiene que ver con la campaña y con el tema de seguridad casi al mismo tiempo. En el último año hemos tenido probablemente la campaña política más violenta que se pueda llegar a tener. Hemos tenido alcaldes asesinados, candidatos a alcaldes asesinados el día antes de la elección, candidatos presidenciales asesinados. Hemos tenido un escándalo de niveles estratosféricos respecto a un vínculo entre la mafia albanesa y el gobierno nacional. Y claro, uno se pone a pensar al respecto y se da cuenta que hay algo que sucede que nadie está atacando. Y quiero preguntarte tu perspectiva al respecto. Ayer leí un dato que el 60% de las casas en Manabí se pagan al contado. En una economía como la nuestra, eso por lo menos debería llamarnos la atención, ¿no? Saltar una alarma. Alguna vez lo conversé aquí con Juan Pablo Hidalgo y le pregunté, ¿cómo están haciendo? ¿Qué mecanismos tienen como partido para detectar de dónde viene el dinero de sus aportantes? Claro. Y él me dijo, bueno, revisamos cuando podemos más o menos de dónde viene para no meternos en problemas. Quiero preguntarte a ti, Andrés, ¿no te parece que es algo que se debería atacar más, ¿no? Revisar de dónde está viniendo el dinero, por ejemplo, de aportes de campaña, porque Rubén Cherres aportaba a la campaña de Creo, ¿no? Está comprobado, por ejemplo. ¿Cómo hacen los otros movimientos para no meterse ahí? Porque evidentemente ahí hay una fuente de un problema importante. Mira, nosotros publicamos cada aporte que recibimos y está disponible en la página web del Consejo Nacional Electoral. Y lamento decirte que en el caso de la otra candidatura no ha publicado lo que es obligatorio de acuerdo a la legislación del Código de la Democracia, que es publicar los reportes quincenales de quienes han aportado a la otra candidatura. En nuestro caso, están todos los aportes recibidos, todos los gastos reportados ahí disponibles para cada ciudadano ecuatoriano. Yo no sé por qué la otra candidatura que pues exporta muchísimos contenedores a través de las aduanas ecuatorianas, no está reportando sus aportes al Consejo Nacional Electoral, ¿no? Eso más bien creo que es algo que la ciudadanía debe investigar por sí sola. Todo el mundo puede entrar al Consejo Nacional Electoral, ir a la sección de reportes de fiscalización, buscar los reportes quincenales y podrá ver quién reportó y quién no reportó. Eso con relación a una parte de tu pregunta. Otra cosa, nosotros tenemos los conocimientos técnicos, pero sobre todo la voluntad política para poder hacer esos controles que necesita urgentemente la economía ecuatoriana para ayudar a combatir tanto la corrupción pública, malos funcionarios, la depuración de las fuerzas policiales, de los sistemas de justicia, etcétera, como la corrupción privada. Por ejemplo, la evasión de impuestos. Y esto se hace de forma muy sencilla. Mira, yo tuve un doctorado en la UNAM de México
en donde parte de mi especialización fue en el combate a los flujos financieros ilícitos. Y ahí uno aprende que simplemente lo que tienen que hacer es tener las distintas bases de datos, las del SRI, las de la aduana, las del sistema bancario, y con la UAFE empezar a cruzar datos y hacer sumas y restas, hacer una especie de sudoku para los que les gusten los números, ¿ya? Y con el sudoku tú encuentras las inconsistencias. Y cuando hay inconsistencias, entra tanto el SRI, si es que es un tema tributario, entra la fiscalía, si es un tema un poco más grave, y dice, señores, a pagar sus obligaciones, a cubrir lo que le deben al Estado, por un lado, a traer esos dólares que hacen falta en el Ecuador y a regularizar sus propiedades que no se justifican con sus ingresos suyos, los de su familia, y armamos casos de enriquecimiento ilícito, sobre todo a funcionarios judiciales y policiales, y empezamos a depurar nuestra fuerza pública, nuestro sistema judicial, eliminando uno de los grandes canales a través de los cuales se da la captura del poder público, que es la corrupción por parte de estas organizaciones vinculadas al narcolavado. Ok, sí, eso la verdad es que me parece que es algo que debería atacarse un poco más y no he escuchado, la verdad, ninguno de los candidatos abordarlo. Bueno, respecto a la campaña nuevamente, sí quiero preguntarte respecto a la CONAIE, ¿no? La semana pasada mencionaste que los 10 puntos de junio del 2021 son completamente compatibles con el plan de campaña de la Revolución Ciudadana esta vez. Pero yo quiero preguntarte ya, si es cierta, ¿han tenido acercamientos? ¿Han pegado una llamada? ¿Le han dicho a Leónidas necesitamos a tus 300? ¿O están todavía esperando? Mira, la CONAIE tiene una estructura complicada de gobernanza, es una organización que se compone de las filiales regionales y estas a su vez de las provinciales y estas a su vez de las organizaciones a nivel de cada comunidad. Nosotros respetamos su forma de liderar, entendemos que también puede haber heterogeneidad y si bien siempre hay gente que se ofrece a hacer los vínculos, los contactos, ellos prefieren mantener su discusión a nivel de la organización, a nivel de la confederación. Nosotros insistimos que creemos que hay coincidencias, tanto en el plan de los 10 puntos de 2022 como el plan de 19 puntos que han presentado la semana pasada y esperamos que, digamos, haya coherencia de parte de las organizaciones de base, de la misma CONAIE en su instancia directiva, para finalmente optar por la opción que es la más coherente, la más razonable, ¿no? Acá Leonidas con nosotros dijo, nosotros hacemos públicos nuestros puntos, si ellos nos responden públicamente, nosotros ya con analizaremos, eso analizaremos. Es decir, quiere que todo sea colocado público. Lo más probable es que seguirán analizando y seguirán analizando y seguirán analizando cuando todo el mundo sabe que las coincidencias van más en esta dirección, pero entiendo que tienen dificultades a la interna a ellos. Respetamos, pero ojalá y apelamos a su responsabilidad histórica para contribuir más bien a que el país tenga soluciones y no que se profundicen sus problemas. Finalmente, economista, para cerrar este diálogo. Agua, hermano, agua que te está. Sí, no. Estás bien, ok. ¿Ecuador está peor que Venezuela? Es una frase que nuestra compañera Luisa González ya lo aclaró. Ella claramente se refería a las condiciones de supervivencia física, al elemento de seguridad. Y ahora nosotros estamos concentrados en trabajar justamente para nuestro país, para el Ecuador. Perfecto. Tema migratorio, finalmente, tú también has estado viviendo en el exterior. ¿Qué se puede hacer con mucha parte de nuestra audiencia es migrante? Y están a la expectativa, ¿no? Van a volver a las elecciones, por suerte, ya ayer, lo digo por suerte, porque para mí hubiera sido una cachetada que no haya una era un insulto donde ¿no? pasaba eso. Un insulto para nuestros migrantes si no se repetían las elecciones. Los migrantes van a volver a las urnas, ya no telemáticos, sino físicamente el próximo 15 de octubre. ¿Qué se le puede decir a los migrantes? ¿Qué se les puede proponer para ellos? Mira, nosotros con nuestros hermanos que están en el exterior lamentablemente aumentaron en 280,000, según el científico especializado en migración Jacques Ramírez.
son 280,000 quienes han salido sin retorno desde que ganó Lasso, desde que llegó Lasso al poder. Eso es una cifra preocupante, se compara con las cifras de la época del feriado bancario y es nuevamente el mismo protagonista. Ahora, nosotros, ¿qué les proponemos a nuestros hermanos que están en el exterior? Primero, un enorme saludo. Estuvimos con muchos de ellos en Nueva York conversando y vemos una situación crítica, Omar, Joan. O sea, ahora tenemos ecuatorianos durmiendo en las calles de Nueva York, esperando el asilo, esperando el refugio que se lo conceda el gobierno federal de los Estados Unidos. Son imágenes realmente dramáticas e Durísimo. impactantes, y que aún así terminan enviando los pocos dólares que tienen al Ecuador. Por eso decimos que quienes han sostenido la dolarización todo este tiempo han sido nuestros hermanos migrantes. Si comparemos muy rápidamente, no porque querer desviar la conversación a la remesa, sino porque aquí hay una desigualdad y una preocupación sistemática de lo que ocurre en nuestro país. Mira, cuando traen los hermanos migrantes las remesas, los envían a sus familiares, hacen lo que se llama una dispersión atomizada de ese dinero. Si esos 300, 200 dolaritos, no es que le llega a un gran empresario, sino que le llegan a millones de ecuatorianos, a muchísimas personas, y eso genera la actividad económica que todavía nos sostiene. Las exportaciones puede que también supuestamente traigan dólares, pero le llega a poquísimos grandes empresarios. Por ejemplo, el banano está concentrado, el camarón está concentrado, la pesca está concentrada en pocos actores y lo más grave es que no traen todo lo que vendieron al Ecuador, dejan una parte de las divisas en el exterior. Y el mejor ejemplo, y les pido a los ciudadanos que investiguen, que averigüen ustedes mismos, que busquen los procesos judiciales, las determinaciones tributarias del SRI, que se metan a la página web del Servicio de Rentas Internas y busquen ranking deudas SRI y vean que uno de los principales actores que ha evadido impuestos de esta manera, sin reportar los dólares que le ingresan del exterior para no traerlos al país, es justamente el grupo Noboa. Y no me crean a mí, por favor, busquen en la página web del Servicio de Rentas Internas y van a llegar a la misma conclusión. Esto es el tipo de cosas que molestan muchísimo a cualquier ciudadano que se saca el aire enviando las remesas por un lado, el otro, el empresario honesto, pagando sus impuestos puntualmente, pero otros grandes que tienen esos enormes privilegios, como Lasso, como el Grupo Noboa, no cumplen con sus obligaciones. Y simplemente concluyo muy rápidamente, ¿qué les decimos a nuestros hermanos migrantes? Vamos a retomar los servicios consulares con dignidad, a extender los horarios de atención, trabajar los fines de semana, establecer el consulado móvil para que vayan a las comunidades donde viven nuestros hermanos migrantes. Vamos a trabajar para tener pasaportes expeditos, no en 6 meses, sino en pocas horas, como ya lo tuvimos alguna vez en la Revolución Ciudadana. Vamos a trabajar durísimo para lograr acuerdos internacionales de convenios en materia de seguridad social, para que los años de aportes que tienen en el exterior, en el Social Security en Estados Unidos, en la Seguridad Social española e italiana, también puedan servir para contabilizar el número de años de aportes en el Ecuador y puedan tener una jubilación digna en nuestro país. Y finalmente, vamos a volver a la política de apoyo del gobierno nacional, apoyo parcial, para la repatriación de cadáveres. Tenemos que entender que nuestra cultura es una cultura creyente, que valora muchísimo el ritual, la ceremonia de la muerte, el velorio, el funeral, y la gente quiere ser enterrada en su tierra, ¿sí? En su país, en su cantón, en su municipio, en su cementerio donde está su familia. Nosotros vamos a volver a apoyar ese esfuerzo para que cuando se dé el deceso por accidente, por enfermedad o por lo que sea, puedan volver esos cadáveres al Ecuador. Lamentablemente es una realidad que se suspendió durante el gobierno de Lasso, ya no se brinda ese apoyo a las familias de nuestros hermanos en el exterior. Bueno, la última es de Leonardo Waldo, que estuvo aquí en las últimas 2 entrevistas. Dice, pregunta para Arauz, ¿todavía le sigue pareciendo mejor OK Computer que In Rainbows? Urgente esa pregunta, André, urgente. Sí, no, ¿qué computer es?
Es un álbum insignia de Radiohead. Sí. Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias al economista Andrés Arauz. Gracias por tomarte este tiempo para conversar con nosotros, para contestar también muchas de las preguntas que te han hecho aquí en el muro. Y bueno, ¿para dónde hoy? ¿Dónde le toca agenda hoy al candidato No, bueno, hoy vicepresidente? tenemos reuniones de planificación con nuestra futura presidenta, con Luisa. Justamente vamos a planificar algunos aspectos de corte económico del trabajo, afinar algunas propuestas Por cierto, nuestras. y esta es una pregunta que no te la podemos hacer rapidito. ¿Ya han hablado de qué atribuciones tendrías en el caso de tú asumir como vicepresidente? Porque acá a Verónica Al Caribe la van a mandar. mandaron al Caribe y a África. ¿A ti a dónde te van a mandar? Mira, lo que hemos hablado es efectivamente de los temas económicos, aunque si yo pudiera escoger, yo preferiría dedicarme a los temas de ciencia y tecnología, que creo que es lo que se necesita con suma urgencia para el desarrollo de mi país. Yo pienso mucho en el futuro, en los niños, en la importancia de la educación desde la primera infancia, y eso sería lo que yo más aspiraría. Pero donde diga Luisa, yo estoy ahí para servir a mi patria y podemos hacerlo en distintos ámbitos. Que nos tomen en cuenta ahí, Luisa, para que venga la entrevista. Y Sí. planifiquen eso, si es que puedes. Ah, chévere. Invitarán Sí. a mí también, que es un gusto conversar con ustedes. Excelente, Gracias, claro que gracias, sí. economista Andrés Arauz, por estar aquí en la señal de los Outsiders de Economaclick. Tenga un excelente día. Cuídese. Buen día, chao. Cuídese. Bueno. 9:30.